Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramírez, coconductor de este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Radio Incomex. Para esta sesión tenemos la participación de Norma Robles, socia directora de Robles Ulloa, asesores y contadores en nómina y capital humano, con quien abordaremos un tema que sigue siendo bastante relevante para las empresas en general, pero pues en específico para las áreas de nómina y seguridad social, que es la definición de la responsabilidad solidaria de los patrones en lo que respecta al descuento por créditos de los trabajadores con el Infonavit, con la reciente reforma a la ley de este instituto. ¿Cómo estás, Norma? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Saúl. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos con este tema todavía, ¿verdad? Sí, Norma, pues te agradecemos mucho la participación en este espacio. Norma, para quienes nos escuchan, es una aliada muy cercana a Incomex. Seguramente ya la han visto en otros espacios como eventos presenciales, principalmente acá en la ciudad de Tijuana, o en eventos virtuales también. Y pues de ahí surge el interés de traer a Norma a este espacio, invitarla pues para tener otro esquema de comunicación sobre este tema tan relevante. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitar a todas y a todos a los que nos escuchan a seguirnos en redes sociales si todavía no lo hacen. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X, antes Twitter, como Incomex Nacional. Ahí encontrarán contenido muy importante, así como invitaciones a eventos o actividades de capacitación que les aseguro les van a ser muy útiles. Y bueno, Norma, para que entremos en materia, tenemos en primer plano, digamos, la reforma al Infonavit que se publica en febrero en el Diario Oficial de la Federación y preguntarte en concreto qué fue lo que generó esta interpretación de la reforma en la que, de acuerdo, insisto, a las primeras interpretaciones, pues los patrones son responsables solidarios de los descuentos que se hacen a los trabajadores por créditos con el Infonavit, aun y cuando haya ausencias, ¿no?, de estos, que fue el tema que causó mucha controversia. Pero específicamente, ¿qué fue lo que lo causó, Norma, para empezar por ahí? Bueno, se publica, como bien dices, esta reforma a la ley del Infonavit, en donde una de las obligaciones de los patrones es hacer los descuentos de las amortizaciones a los créditos de Infonavit. Es decir, el Infonavit le da un crédito al trabajador y el trabajador paga a través de las retenciones que le hace el patrón. Anteriormente, pues cuando tú hacías el entero o la retención de la amortización, pues podías descontar ausencias e incapacidades, porque así lo establecía la ley, porque así estaba el sistema con el que determinamos las cuotas, que es el SUA. Pero cuando se publica esta reforma, textualmente dice en este artículo 29, donde se establecen las obligaciones de los patrones, que los descuentos no se van a suspender en ausencias ni en incapacidades. Y bueno, fue lo que generó toda estas dudas, inclusive inconformidades por algunos sectores o asociaciones patronales en donde decían, oye, pues me obligas a hacer un descuento en una ausencia y la base sobre la cual se hacen estos descuentos pues son los salarios, y entonces si tienes una ausencia, si tienes una incapacidad, pues evidentemente no hay un salario de donde puedas descontar. Esto fue lo que generó toda esta problemática que creemos que todavía existe. Para entender un poco cuál es la intención del Infonavit, hay que también analizar lo que son la disposición de motivos de esta reforma. Cuando tú vas y pides un crédito a una institución financiera, una institución bancaria, cuando pides ese crédito, tú pagas tu mensualidad completita. Tú vas directamente a la institución financiera y pagas directo el monto, y siempre serán, por ejemplo, si tu mensualidad es de 12,000, todos los meses van a ser de 12,000 pesos. A la institución financiera no le interesa o no se pone a revisar si tienes ingresos o no ingresos. Y si no pagas, pues entonces se generan los intereses moratorios, tu crédito se va haciendo más largo el plazo de pago. Entonces, la institución financiera lo que te dice es, tú me vas a pagar 12,000 pesos cada mes. Eso es lo que pretendía el Infonavit con esta reforma, igualar un crédito que él otorga a un crédito otorgado por la institución financiera. Y lo dicen en la disposición de motivos, oye, el que tú me descuentes de una amortización los días de ausencias y las incapacidades, eso genera pues intereses para el trabajador,
genera que creo que todos los que piden crédito, cuando te otorgan el crédito, te dicen, oye, de continuar las condiciones en las que te otorgo el crédito, se estima que tu crédito lo vas a liquidar, por ejemplo, en 7 años, en 10 años, en 15 años. Y cuando empiezan a ver estas eventualidades de, oye, tengo ausencias, tengo incapacidades y más cuando son periodos largos, pues tu plazo de pago del crédito de Infonavit se va alargando, vas generando intereses. Y eso es lo que dice el Infonavit. Oye, esta situación de descontar ausencias e incapacidades y no pagarme los 12,000 pesos cada mes me genera cartera, le genera al trabajador inclusive a veces intereses moratorios y demás. Entonces, lo que quiso hacer el Infonavit es más o menos hacer lo que hace la institución financiera, ¿no? Oye, te otorgo un crédito, me pagas cada mes la misma mensualidad sin ninguna modificación. ¿Cuál es el problema? Que la institución financiera pues lo paga directamente la persona, la institución financiera, no hay ningún intermediario y en el Infonavit sí está el intermediario del patrón y que además el descuento lo tiene que hacer sobre un salario que muchas veces el trabajador pues ya tiene otros descuentos y lo hemos visto en las diferentes pláticas que hemos tenido, tiene pensiones, tiene créditos Fonacot, tiene inclusive préstamos con el patrón y entonces eso es lo que lo complica en donde, oye, yo patrón que tengo que hacer el descuento, pues resulta que ese descuento mensual que el Infonavit espera recibir, que en este caso el ejemplo que puse son 12,000 pesos, pues ya no lo voy a completar porque ya no tienes un ingreso de donde te tenga que descontar. Ese es más o menos el tema de la reforma, ¿no? Que ya dice el artículo 29 dentro de las obligaciones patronales que los descuentos no se suspenden en ausencias ni en incapacidades y pues le generas un problema al patrón porque no habiendo salario, pues no hay de dónde descontar. Le pasas la responsabilidad, digamos, al intermediario. Exacto. Luego viene, y también lo platicamos aquí en otros espacios de Incomex, que por cierto les vamos a poner las ligas ahí en el episodio de los webinars que tuvimos con Norma, pero viene posteriormente un criterio que es el 01-2025. Este se publica en marzo. Como el 15 de marzo más Sí, o más menos, o menos. antes del pago de cuotas. Sí, después de generar pues bastante incertidumbre o de que se generó bastante incertidumbre, de que hubiera también un consenso en el sector empresarial de la relevancia de incluso recurrir al amparo como un método ahí de resistencia jurídica, digamos. Pero este criterio como que lo que trata es justamente de calmar esa incertidumbre. Ya nos dirás tú, ¿no?, qué alcance tiene. Pero platícanos qué es lo que viene ahí y efectivamente qué alcance tiene en la realidad, ¿no? Bueno, este criterio normativo sale primero porque efectivamente el sector patronal pues dijo, oye, me estás generando un problema porque va a haber amortizaciones que con esta reforma donde me dice que no puedo disminuir ausencias ni incapacidades, va a generar que el trabajador tenga una deuda conmigo y entonces va a ser un problema, ¿no? Laboral, fiscal, de todo tipo. Y entonces sale este criterio normativo en donde dice, oye, reitera, efectivamente, lo que está en el aviso de descuento es lo que me tienes que enterar. Eso no se va a mover. Haz de cuenta, seguimos con la premisa de que lo que salga en el aviso, eso me lo vas a enterar. Es decir, la mensualidad que está prevista, el Infonavit no espera ningún cambio. Nos tenemos que visualizar como el crédito ese financiero, ¿no? Lo que yo pacté con el banco, eso es lo que el Infonavit quiere recibir. Pero pues está consciente que aparentemente dice, oye, pues sí sé que hay ocasiones en que los trabajadores ya no les alcanza el ingreso. Y en esos casos, pues descuéntale hasta donde tenga ingreso el trabajador. Y además, en ese criterio dice que la reforma está suspendida. Y teníamos un problema complicado porque la reforma, la ley del Infonavit, se publicó el 21 de febrero y entró en vigor el 24 de febrero. Entonces, para el pago de cuotas del primer bimestre, que incluye enero y febrero, teníamos reglas del 1 de enero al 23 de febrero, calculando una amortización conforme las reglas que siempre habíamos tenido, es decir, disminuyendo ausencias e incapacidades, y del 24 de febrero al 28 de febrero con la nueva ley, es decir, sin descuentos de ausencias e incapacidades. No había forma de que el patrón pudiera cumplir
así como estaban puestas las fechas, ¿no? El SUA no te permitía hacer eso. Inclusive, si tú querías pagar las amortizaciones con la regla de la nueva reforma durante todo el bimestre, algunos patrones lo hicieron. Dijeron, es que yo no quiero problemas con el Infonavit y voy a pagar las amortizaciones completitas durante el primer bimestre. Tenías que generar un SUA aparte únicamente para el pago de la amortización. Entonces, no estaba el sistema, acuérdense que estamos obligados a usar el SUA para el cálculo de las cuotas, entonces no estaba el sistema preparado para la reforma y entonces dijo el Infonavit, está bien, voy a suspender la aplicación de esta reforma, pero la premisa sigue siendo la misma, es decir, el Infonavit no cambia su postura en el sentido de que la mensualidad que viene en el aviso, esa me la vas a pagar. Solamente cuando el ingreso del trabajador ya no alcance, pues ya no le retengas lo que es, pero me vas a documentar por qué no le alcanzó el ingreso. Y ahí viene otra serie de problemas, ¿no? ¿Cómo le voy a documentar al Infonavit qué es lo que me va a aceptar como prueba de que ya no le alcanzó el ingreso? Acuérdense que en el término de la prelación de descuentos, es decir, el orden en que yo tengo que hacer los descuentos, primero están las pensiones, le tengo que dar prioridad al descuento de la pensión, después al tema de Fonacot y después ya vemos el tema de Infonavit. Y entonces vamos a ver qué criterio adopta el Infonavit para poder determinar. Y bueno, y también esta reforma, además de ser una reforma de carácter fiscal, pues tiene afectación en el tema laboral, porque el Infonavit dice, oye, descuéntale hasta donde el trabajador tenga ingreso. Sí, pero en términos laborales yo no puedo dejar al trabajador con 0 de ingreso en una semana, ¿no? Y es importante acompañarse de sus asesores laborales para que vean qué efectos tiene esto de hacerle los descuentos hasta que el ingreso del trabajador alcance, ¿no? Entonces, ahorita aparentemente está suspendida la aplicación de la ley en un criterio normativo que, bueno, pues no genera derechos, no genera obligaciones, pero pues ahí está, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que se espera, Norma? Digo, entiendo que hay una suspensión medio, o sea, por parte del Infonavit, porque tampoco hay una publicación en el diario oficial que tenga que ver con alguna modificación legislativa, sino que es un criterio precisamente del Infonavit. ¿Qué es lo que se espera? ¿Una modificación del artículo 29? No, no se espera una modificación del artículo 29, va a estar en los mismos términos. Lo único es que salió por ahí una, entre comillas, publicación del Infonavit que se iba a dar hace una semana, no se dio, es como un comunicado, pero ahorita no es oficial. Ok. Ya sabes que cuando sale algo te pasan el radiopasillo, como dicen acá, te pasan alguna información que dicen, oye, pero todavía no es oficial, en los próximos días se va a publicar o se va a dar a conocer. Insisto, la premisa del Infonavit sigue siendo la misma, no va a haber alguna reforma al artículo 29, es decir, el que persista la obligación de hacer los descuentos en incapacidades y ausencias sigue. Y además, si no lo hago, como tú bien lo comentas, pues hay una responsabilidad solidaria que se le da al patrón. Ahorita está suspendida acorde a la información que tenemos que no es oficial y hay que tomarla con reservas, es de que se va a activar la aplicación de la reforma a partir del cuarto bimestre del 2025, o sea, a partir del 1 de julio del 2025 ya estaremos obligados a retener conforme la reforma, es decir, sin descontar ausencias ni incapacidades, y si al trabajador ya no le queda ingreso, descuéntale hasta donde te permita, ¿no? Pero en primer término al trabajador, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, además, aunque quiera aplicar la reforma, pues no tengo el sistema para hacerlo. El SUA todavía no está habilitado para hacer una diferencia entre el cálculo de la amortización y la aportación. Por lo tanto, pues el patrón está imposibilitado para cumplir con esta reforma. Aparentemente, a partir del 1 de julio, que es el bimestre que se paga hasta septiembre. Julio-agosto, que se paga a más tardar el 17 de septiembre, es cuando estaremos ya obligados a enterar las amortizaciones sin ausencias y sin incapacidades. Y bueno, se esperaría que a partir de esta fecha tuviéramos ya el SUA con esta actualización. Entonces, esta ampliación de plazo de la reforma, el Infonavit lo dice, y es únicamente para que el patrón se prepare y establezca los controles, las modificaciones en los sistemas de nómina, lo que tenga que hacer con el trabajador para
aplicar ya en forma esta reforma a partir del 1 de julio, ¿no? Entonces, no hay una adecuación a la reforma del artículo 29, sino simplemente es un plazo para adaptarte, para que los patrones tomen las medidas que consideren convenientes y ya entre en vigor el 1 de julio, porque también la publicación de la reforma se hizo el 21 de febrero y entró en vigor el 24 de febrero y así como que, oye, pues no estoy preparado, pues no, me tomaste por sorpresa y entonces dijeron, está bien, pues te voy a dar un plazo, aparentemente, porque no es oficial, es el 1 de julio. Muy bien, Norma. Importante precisar lo que nos has dicho porque precisamente la incertidumbre de repente puede nublar un poquito la realidad. Yo te preguntaría, para a manera de conclusión, Norma, y puntualizando en que hay que esperar todavía esta información que dices que tiene que salir, ¿qué recomendarías a las empresas en tanto la situación sigue como está respecto a su operación en el sentido de los descuentos a los trabajadores? A lo que hayas visualizado en estas semanas, que es importante advertir para que no genere problemas en las empresas. Bueno, una parte que es muy importante es la parte laboral. El patrón tiene que hacer los acuerdos necesarios con los trabajadores que tienen crédito de Infonavit para prever, y a lo mejor los casos más comunes, en el caso de ausentismo realmente no se prevé que tengamos problemas de generar deudas del trabajador, porque si no te generó ingresos en una semana por ausencias, un ingreso suficiente, pues al siguiente semana se lo generas, ¿no? O se lo descuentas. El tema de las ausencias no te va a generar este problema de deudas. Lo que sí te va a generar un problema son las incapacidades largas, por ejemplo, las de maternidad, cuando el trabajador sufre un accidente que le origina muchos periodos de incapacidad, de enfermedades prolongadas, y más cuando terminan en una incapacidad permanente parcial o total, en donde pues el trabajador estuvo en un largo periodo de incapacidades, luego tramita su pensión o su incapacidad permanente parcial, pues ahí el patrón evidentemente no va a haber un salario, pero sí va a tener la responsabilidad solidaria y entonces habrá que ver todo lo que se tiene que hacer en términos de cuestiones laborales, ¿no? De prever estos adeudos. Hay diversas recomendaciones. No es mi área, ¿verdad? Y no me quisiera meter en ese rubro, pero lo que sí es que necesitan ir de la mano con sus asesores laborales para ir previendo estos supuestos cuando el trabajador se queda con una deuda del patrón por una amortización no descontada, por una incapacidad prolongada o muy larga, ¿no? Muy bien, Norma. Pues muchas gracias por tus comentarios. Les recuerdo que vamos a poner en este episodio las ligas para que puedan consultar contenidos relacionados con el tema y precisamente explicados por Norma. Y Norma, me gustaría si le puedes comentar a la gente que nos está escuchando por qué medio puede contactarte, porque creo que es muy importante que lo hagan para resolver cualquier duda o profundizar un poquito más en lo que hemos platicado en esta grabación. Sí, claro que sí. Nada más para precisar algo que se me pasó comentar. En los diferentes webinars que tuvimos se platicó el tema del amparo, ¿no? De irte en contra del amparo. Ya hay una empresa que presentó y aparentemente la resolución le salió favorable. Ahorita también con este tema no oficial del Infonavit de descontar hasta que el trabajador tenga un ingreso, el tema del amparo se desvanece, pero no quiere decir que no sea una opción, ¿no? Entonces habrá ya cada empresa también evaluar este tema del amparo. Y sí, pues mis datos, Norma Robles, mi correo electrónico es norma.robles@ruasc.com y mi teléfono es el 664-204-9727. Con gusto los ayudamos. Hay cualquier duda relacionada con temas de seguridad social. Muchísimas gracias, Norma, por estar al día de hoy con nosotros, por tu tiempo, grandes comentarios para las empresas y por lo pronto hemos llegado al final de este episodio. Estaremos hablando más sobre el tema en otros espacios, muy seguramente, como decía Norma, va a surgir más información que es importante para el cumplimiento de la propia reforma. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast. Esto fue Radio Incomex y nos escuchamos la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.